escribieron es, no, usted desvíese al sur 10 grados. Y le está hablando un marinero de tercera clase. So immediately the captain sent a third message, knowing this time he was going to get the information through. Y envía un tercer mensaje con la intención de saber qué estaba pasando el capitán. And he says, alter your course 10 degrees south. I am a battleship. Y le dijo claramente, desvíe su curso 10 grados al sur. Este es un bote de guerra. And the reply came back. Y la respuesta apareció. No, alter your course 10 degrees north. I am a lighthouse. Y le dijo, ok, usted muévase 10 grados al sur, porque le está hablando el faro que vigila. So who wins that one? Entonces, ¿quién cree que haya ganado esa Probably batalla? the lighthouse. Pues el faro que estaba ahí, no era un barco, era un faro que estaba mandando las señales. How difficult is it for us sometimes, though, to submit ourselves to somebody else's orders? Y qué difícil, esto nos muestra qué difícil es someternos muchas veces a las órdenes de alguien más. And we're going to find here in 1 Samuel 8 the difficulty that there is sometimes that people have in submitting themselves to God. Y en 1 Samuel capítulo 8 vamos a ver las dificultades que tiene el pueblo de Israel al someterse a Dios. We've been going through 1 Samuel for the last little while. Hemos estado estudiando el libro de Samuel por un tiempo. And through that we've learned about just the time of transition that has been happening here in the time of Samuel. Y hemos visto un tiempo de transición que ya está a punto de suceder aquí. How there used to be judges, but the judges weren't going so well. Samuel is the last of the judges. Vemos que estamos saliendo de un tiempo de jueces, que los jueces no hicieron un buen papel ante Dios, y Samuel es el último juez de Israel. And so at this point in time, there's going to be a transition in between the judges to kings. Y en este momento va a ser la transición de los jueces a los reyes de Israel. And we're going to hear here where that begins to happen. Y vamos a ver aquí dónde comienza esto. So let's read 1 Samuel 8, verses 1 to 3. Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3. But now it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel. The name of the firstborn was Joel, the name of the second Abijah, and they were judges in Beersheba. But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain, took bribes, and perverted justice. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. So it's interesting some of the things we see here in this passage. Y es interesante algunas cosas que vemos en este pasaje. We see that Samuel is getting old, and so he knows he's about to die sometime. Vemos que Samuel está envejeciendo, él sabe que ya está a punto de morir en algún momento. And so he's trying to figure out, okay, who's going to follow me? How is Israel going to be led after I'm gone? Y Samuel está pensando, ¿qué va a pasar después? ¿Quién me va a seguir? ¿Quién va a ser el líder de Israel ahora? And so what Samuel ends up doing is appointing his two sons to be the leaders. Y lo que hizo Samuel es apuntó a sus hijos a que ellos fueran los líderes. Now in that time, the leaders were called judges. Y en ese tiempo los líderes eran llamados jueces. And the judges were there to help people to figure out disputes in between themselves. Y los jueces, uno de sus trabajos eran poder ser un mediador entre las peleas o disputas entre el pueblo. And there were some times where God would raise up the judges in order to lead them against an outside enemy. Y muchas veces tenían que That God would raise up judges to lead them against an outside enemy. levantaba jueces con el propósito de liberarlos de algún enemigo del cual se encontraran bajo presión. But we see here that there's no indication that God has called Samuel's sons to be the judges. Pero aquí no vemos ningún indicio que nos haga pensar que Dios estuviera llamando a los hijos de Samuel a ser jueces o líderes. This is just something that Samuel has done. Esto es algo que vino por iniciativa de Samuel. And oftentimes nepotism is not a good way to plan succession of leadership. Y muchas veces, o más bien el nepotismo o el favoritismo no es la forma de cómo levantar líderes. And so there's no indication that they're living the way they are because of Samuel's fault, because he was a bad parent. No hay una indicación que ellos están pervirtiéndose o están viviendo una mala vida debido a que Samuel fuera un mal padre. Sometimes we like to blame the sins of the kids on the parents.
a veces queremos echarle la culpa de los pecados de los hijos a los padres. And sometimes it is true that the way that we raise our kids will make it difficult for them to follow Jesus. Y a veces es cierto que la forma en cómo los eduquemos les va a ser más difícil o más fácil seguir a Jesucristo. But the reality is that each person has to make a decision for themselves. Pero la realidad es que cada persona tiene que tomar su propia decisión. Let's take a look at verse here, Proverbs 22, verse 6. Y vamos a ver Proverbios 22, versículo 6. And Proverbs 22:6 says this. Y Proverbios 22, 6 dice esto. It says, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Now, oftentimes we'll try to use that to try to say, well, our kids have to follow Jesus if I do a good job raising them up. Y a veces queremos usar este proverbio como una promesa que Dios tiene que bendecir a mis hijos si yo hago un buen trabajo educándolos. But the reality is that this is a principle, not a promise. Pero este proverbio es un principio, no es un mandato, no es una promesa. The Proverbs tell us that if generally you do this is generally what the results of that. Lo que los proverbios nos dicen son principios que en general si tú haces eso, generalmente o la mayoría de las veces esto va a suceder. And generally, if you train up your child in the way they should go, Y en la mayoría de las veces si tú enseñas a tus hijos en el camino que tienen que seguir, then as an adult, that child will usually walk in that way because that's the way they know, and it's who they know and what they know. cuando crezcan la mayoría de las veces van a seguir caminando en ese camino que tú les enseñaste. But it's not a guarantee that it's going to happen. Pero no es una garantía que así va a suceder. These are principles, they're not promises. Son principios, no son promesas. And so the main point here is not that they were not good boys. Or Yeah. the main point here is that they were not good guys. Y aquí el punto principal es que los hijos de Samuel no eran hombres piadosos. And because they weren't good guys, the people of Israel were not really enthusiastic of having them as their leaders. Y porque no eran hombres piadosos, el pueblo de Israel no estaban entusiasmados o no querían que ellos fueran líderes. And so let's read verses 4 and 6 and find out what happened then. Y vamos a leer el versículo 4 al 6 para ver qué sucedió. It says, "And all the elders of Israel gathered together, came to Samuel at Ramah, and said to him, 'Look, you're old. Your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the other nations.' But the thing displeased Samuel when they said, 'Give us a king to judge us.' So Samuel prayed to the Lord." Samuel 8, versículo 4 al 6. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. So we see here the men of Israel not excited about the leadership they're about to have. Vemos que el pueblo de Israel no está nada contento con el liderazgo que está imponiendo Samuel. And so they try something with Samuel. Y tratan de hacer algo con Samuel. It's okay, these guys we don't like. Y le está diciendo, estos tus hijos no nos gustan. And so they don't say, okay, point us another judge. No dijeron a Samuel, señálanos o levanta a otro juez. They want something completely different. Ellos piden algo completamente diferente. They want a king. Ellos quieren un rey. And why do they want a king? ¿Y por qué quieren un rey? It says here, they want to be like the nations around them. La razón por la cual quieren un rey es porque quieren ser como las otras naciones alrededor de ellos. And so they had some bad motives to start off with. Y tienen malas motivaciones en su corazón. And we're going to look at the reason for that in a minute. Y vamos a ver la razón de esto en un minuto. But let's first take a look and figure out, okay, how were judges normally appointed in that time? Pero vamos a ver cómo era la forma en que los jueces eran instituidos en ese tiempo. Let's take a look at Deuteronomy 1:13. Vamos a Deuteronomio 1:13. Now this is a recap in this chapter, Deuteronomy 1:13, of Moses talking about when he set up leaders in Israel. Y Deuteronomio 1:13 está hablando cuando Moisés levantaba líderes en Israel. And so that was when he had been talking to Jethro, his father-in-law, said there's too much work for you to do, you got to raise up other people to do the work. Y fue cuando su suegro, cuando Jethro le dio el consejo a Moisés, hay mucho trabajo para ti que hacer, necesitas levantar líderes para que te ayuden a hacer el trabajo. And so Moses goes, and this is what he says to the people of Israel. Y Moisés se levanta y esto es lo que le dice al pueblo de Israel. And he says, choose wise, understanding, and knowledgeable men from among your tribes, and I will make them heads over you.
Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. And so in Moses' time, En los tiempos de Moisés, he says, okay, I need some people, I need some leaders. está diciendo, necesito personas aquí, necesito líderes. There's 1 million people in Israel at that time or more, and he doesn't know everybody. Había como 1 millón de personas en ese tiempo en el pueblo de Israel, así que no conoce a todos. And so he goes and he asks the people, okay, tell me who your leaders are. Who are the people that are really leading you? Así que Moisés va ahí y pregunta, dime quiénes son tus líderes. And then they point them out, and he says, okay, these will be your judges, these will be your leaders. Y después de que apuntaban a sus líderes, Moisés decía, estos van a ser sus jueces. Now later on in the book of Judges, Y más tarde en el libro de los jueces, we're going to see that the role of judge was not something that was always there. There was not always judges around for the people. vamos a ver que el trabajo de los jueces no siempre estaba ahí para las personas, no siempre había jueces. These judges that it's going to talk about are not necessarily the leaders of the tribes, Estos jueces de los que está hablando no necesariamente eran los líderes de las tribus, but there's somebody who kind of rises up to the top over the whole country to help the whole country go in the right direction. sino que era alguien que surgía de la nación para ayudar a liderar toda la nación. So let's read Judges chapter 2, Así que vamos a leer Jueces capítulo 2, verses 16 to 19. del versículo 16 al 19. And it says this: Y dice así. Nevertheless, the Lord raised up judges who delivered them out of the hand of those who'd plundered them. Yet they would not listen to their judges. But they played the harlot with other gods and bowed down to them. They turned quickly from the way in which their fathers walked, and obeying the commandments of the Lord, they did not do so. And when the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge. For the Lord was moved to pity by their groaning because of those who oppressed them and harassed them. And it came to pass, when the judge was dead, that they reverted and behaved more corruptly than their fathers by following other gods to serve them and bow down to them. They did not cease from their own doings, nor from their stubborn way. Jueces capítulo 2 versículo 16 al 19. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. So we see in the book of Judges this, we talked about it before, kind of a revolving cycle or revolving circle of the way they lived. Y vemos aquí en el libro de los jueces que hay un ciclo que se da una y otra vez. Is that they would fall into sin, they would get into trouble, God would send the neighbors to oppress them. Y el ciclo era que caían en pecado, mandaba a los enemigos para que oprimieran al pueblo, The people would cry out to God, para que las personas clamaran a Dios, and then God would send a judge that would help them to lead them out and lead them back to Him. y debido a esto Dios levantaba un juez para que los libertara. And at that point in time, when they were done with that, when the judge died, they would turn back and go back to their ungodliness. Y una vez que el juez moría, otra vez el pueblo de Israel volvía a sus pecados. And so the judges during this time were usually raised up by God. Y los jueces en este tiempo, usualmente, la mayoría de las veces, eran impuestos levantados por Dios. And yet we see Samuel appointing his sons to do this instead of allowing God to do the raising up. Y aquí vemos a Samuel, que es él quien está imponiendo a sus hijos para ser jueces, pero no es Dios quien lo está mandando a hacer eso. Let's bring it a little bit into the New Testament here, see how the New Testament talks about raising up leaders. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver qué es lo que el Nuevo Testamento nos habla de cómo levantar líderes. And Titus chapter 1 verse 5 says this. En Tito capítulo 1, 1 verse 5. capítulo 1 versículo 5 dice esto. It says, "For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking and appoint elders in every city as I commanded for you." Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses
lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. So this is Paul talking to one of his disciples, Titus. Y este es Pablo hablando a Tito, uno de sus discípulos. And he's saying, okay, I've given you the power, the authority to raise up elders or to raise up people to lead the churches in that island. Y Pablo le está diciendo a Tito, te estoy dando la autoridad para que tú levantes líderes en esa área. And so they were appointed by somebody who had been appointed to raise leaders. Entonces estás siendo dirigido por alguien que había sido dirigido antes para levantar And after this líderes. passage, it goes on to tell us what leaders look like in the New Testament. Y después de este pasaje nos dan los requisitos de los líderes en el Nuevo And if Testamento. you want on your own time, take a look at that. You can take a look at those following after 1 Titus 1:5. Y después, si tú quieres hacerlo en casa, leer más a detalle el capítulo de Tito, capítulo 1 del versículo 5, para que veas esto, lo puedes hacer. But what we're seeing is it's the Lord that's raising up leaders. Pero vemos que es el Señor quien levanta a los líderes. And sometimes he's doing it through another leader like Moses. Y a veces lo hace a través de otro líder como Moisés. Other times he's doing it by speaking to the person directly and raising them up. Pero otras veces lo hace hablando a la persona directamente y levantándolo. He does it, if you've been in church for any length of time, you know the story of Gideon. Si tú has estado aquí en la iglesia por algún tiempo, conoces la historia de Gedeón, el juez. That God came to him and said, I'm raising you up to be a leader amongst the people. Y el juez Gedeón fue Dios quien directamente llegó y le dijo, te voy a levantar a ti para que seas juez de Israel. And so God does so directly. He gives a call. Dios lo puede hacer directamente también. He does it as a call, and then he does it confirms it with the other people, leaders, choosing other leaders. Lo hace directamente con la persona y confirmándolo alrededor con los líderes en la iglesia que están de And acuerdo. so when God is raising up leaders, Y cuando Dios está levantando líderes, he does so well, and he does so in an ordered fashion. y lo hace bien, lo hace en orden, He does it, he works through other wise people who also know God. porque lo hace a través de otras personas sabias que tienen temor de Dios. And if he finds himself, finds a time where there are no people like that, Y si se encuentra en un tiempo donde no hay personas que estén siguiendo a Dios, que tengan temor de Dios, then he directly speaks to the people and raises them up. entonces directamente habla a las personas y los levanta como líderes. Sometimes we see leaders that have been given positions but don't have a calling. A veces vemos a líderes que se les da una posición, pero realmente no tienen el llamado. And you just need to read through 1st and 2nd Kings and see how that works out. Y si quieres ver ejemplos de esto, tienes que leer Primera y Segunda de Reyes para que te des cuenta que esto sucede. There's just story after story about people just taking positions of leadership because they had a parent in the position of leadership. Vemos muchos ejemplos de personas que tomaban el liderazgo de Israel, eran reyes porque su papá era rey también, Or because they went and took over something, o took over the porque, country. o porque conquistaron alguna ciudad. They weren't always bad, No siempre fueron malos, but there was a lot of troubles that went along with that. pero esto causaba muchos problemas en esos tiempos. In the northern kingdom, it was always bad. There was not a person that was appointed by God to lead them. En el reino del norte de Israel, nunca hubo una persona que haya sido llamada para liderarlos, That was the kingdom was supposed to belong to the people of David. porque los reyes eran solamente de David. And so there was the kingdom of the south. Sometimes had people who were called. The north did not. Y a veces en el sur sí había personas que habían sido llamadas por Dios para gobernar, pero en el norte no había. And so here what we're seeing with Samuel Y lo que vemos aquí con Samuel is that it wasn't necessary for Samuel's sons to be judges. es que no era una obligación, no era necesario que sus hijos fueran jueces. God could have raised up somebody else. Dios pudo levantar a otra persona. And it also wasn't necessary for the people of Israel to rebel against them. Y tampoco era necesario que el pueblo de Israel se rebelara en contra de ellos. By rebelling against them and by rebelling against Samuel, Porque al rebelarse ante ellos, al rebelarse en contra de Samuel, was to say that they didn't trust what God was doing. lo que estaban manifestando es que no confiaban en Dios por lo que estaba It haciendo. may have been God's will that happened. He may have wanted to allow that to happen. Y puede ser, Dios permitió que esto sucediera. And if he did, it could have been because he wanted to do something in the hearts and the lives of the people of Israel. Y esto sería con el motivo de trabajar en los corazones del pueblo de Israel. Sometimes he allows us to be under bad leadership in our nations, in our cities.
A veces Dios permite que estemos bajo un liderazgo malo en nuestros países. And he does it so that we can be tested for our faithfulness and for our love and for obedience. Y Él lo hace para probar nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra obediencia hacia Él. Sometimes nations are judged, A veces las naciones son juzgadas and we get judged by having bad leaders for a time. y somos juzgados y tienen malos líderes por algún tiempo. Because God is judging the nations or judging the people for the disobedience. Porque Dios está juzgando a las naciones por su desobediencia y poniendo malos So the líderes. people of Israel at that point in time didn't want Samuel's sons to be their leaders. El pueblo de Israel en ese tiempo no querían que los hijos de Samuel fueran sus líderes. And they had bad motives for wanting a king. Y tenían malas motivaciones de por qué querían un rey. Because they didn't like the current system. Su primer motivación era no les gustaba el sistema de gobierno que llevaban. They did not trust God to work through the current system that was available to them. No confiaban en Dios, no confiaban que Él estaba obrando a través de ese sistema que había establecido. And they also wanted to be like the nations around them. Y la segunda es que querían ser como las otras naciones que estaban alrededor de ellos. We can read a little bit about this in verses 19 and 20 in 1 Samuel 8. Y en 1 Samuel 8 leemos eso en el versículo 19 y 20. And we're going to jump down here a little bit, then we'll come back up. Vamos a saltarnos a esos versículos y luego vamos a regresar. Okay, so verses 19 and 20 explain a little bit better. Pues 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 y 20 explican esto mejor. It says, nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, no, but we will have a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. All the other nations around them had kings. Todas las naciones alrededor de Israel en este tiempo tenían reyes, And they were different. y ellos eran diferentes. There were a number of tribes that had this confederation with each other. They had this togetherness with each other. Había una confederación de varias tribus que era como una alianza, And the thing that kept them together y lo que hacía que estuvieran juntos is that they were all following God, Yahweh, at the same time. es que todos estaban siguiendo a Dios en el mismo tiempo. Now, it didn't always happen. It didn't always work out like that. Ahora, no siempre sucedía de esta forma, And they would go follow like the nations around them. They want to be like them. sino que a veces querían ser como las naciones alrededor y querían seguirlos. And then God would try to bring them back to Him. Y Dios otra vez volvía a tratar de a traerlos juntos nuevamente. But the idea was for them, politically, their king was God. Pero la idea de ellos, políticamente hablando, era que su rey era Dios. And that made them very different than all the nations around them. Y eso lo hacía muy diferente de todas las naciones alrededor. When the Philistines wanted to have a war or start a war, Cuando los filisteos querían comenzar una guerra, for example, their king would get together and say, all right, we're going to start a war and we're going against the Israelites or whatever other country they wanted to. un ejemplo lo que ellos hacían es que su rey los ponía juntos y decía, ok, vamos a comenzar una guerra en contra de Israel, en contra de otra nación. The Israelites didn't have that. El pueblo de Israel no tenían esto. If they had somebody attacking them, Si había alguien que los estuviera atacando, their king was God. su rey era Dios. And so they had to go to him to find out what they needed to do. Y tenían que ir a Dios para saber qué tenían que hacer. And he was the one that was going to guide them and direct them. Y era Él quien los estaba dirigiendo, quien los iba a guiar. And what we see throughout the history of mankind Y es lo que vemos en toda la historia de la humanidad. is that we don't like to be guided and directed by God. Es que no nos gusta ser guiados y dirigidos por Dios. Why? Because it takes a relationship with him. ¿Por qué? Porque para esto toma tener una relación personal con Él. We have to know him. Tenemos que conocerlo. We have to get close to him. Tenemos que acercarnos a Él. We have to be willing to obey him even if we don't know what he's going to ask us to do. Tenemos que estar dispuestos a obedecerlo, aunque no sabemos qué es lo que nos va a pedir hacer. And so it's very difficult for us as humans to have God as our king. Y es muy difícil para nosotros como seres humanos tener a Dios como nuestro rey. Their life was a little bit unpredictable. Que la vida era muy impredecible. And if you have God as your king, your life is going to be unpredictable. Y si tú tienes a Dios como tu rey, déjame decirte algo, tu vida va a ser impredecible. You're not going to know what it is he's asking you to do next until he asks you to do it. No vas a saber lo que Dios quiere que hagas hasta que Él te lo pida. Many are the plans in a man's heart, but it's the Lord that directs our paths. La palabra de Dios dice
que el hombre tiene muchos planes, pero la decisión es de Dios. And so the people of Israel were not willing in to submitting to God. El pueblo de Israel no estaba dispuesto a someterse más a Dios. They wanted their life to be comfortable and predictable. Querían que sus vidas fueran cómodas y predecibles. They didn't want to have to depend upon God. No querían depender más en Dios. And they'd rather have somebody like them leading them. Y preferían que alguien estuviera guiándolos. See the difference if you've got a king than if you've got God, a man as a king than if you've got God as your king? Si notas la diferencia de tener a un hombre como rey y a Dios como rey, If you're following a man, if you have a man as a king, si estás siguiendo a un hombre como rey, then you can blame somebody when something goes wrong. lo que va a pasar es que puedes culpar a alguien cuando algo salga mal. When things go wrong and God is your king, Cuando las cosas salen mal y Dios es tu rey, it's probably because it's your fault. posiblemente es porque es tu culpa, no la de It's Dios. not, we can't blame him for things going wrong. Porque no podemos culpar a Dios cuando las cosas salen mal. When we've got a king, a man as a king instead of God as a king, Cuando tenemos a un hombre como rey en lugar de a Dios como rey, we know who's in charge and we know who we can go to try to get things to get done our way. sabemos quién está a cargo y sabemos a quién ir para convencerlo de hacer que las cosas se hagan a nuestra manera. God is not manipulated by us. Pero Dios no puede ser manipulado por nosotros. He's going to do what he's going to do. Él va a hacer lo que va a hacer. We can't make him do things for us. No podemos obligarlo a hacer lo que haga algo por nosotros. Men sometimes can be very easily manipulated. Y los hombres muchas veces pueden ser muy fácilmente manipulados. And they also like to have a visible representation of leadership. Porque al ser humano le gusta tener una representación visible de Dios. Someone they can look at and say, okay, this is the leader. This is the guy that I can blame or the guy that I can lift up if things go well. Quieren ver a alguien visible, un líder al cual puedan culpar o darle el reconocimiento según cómo vayan las cosas. If we have a man as our leader, Si tenemos a un hombre como nuestro we líder, can choose whether we want to follow him or not. podemos escoger si queremos seguirlo o no. Yes, I want to follow today, and no, tomorrow maybe I don't. Y a veces estamos, sí lo quiero seguir hoy, pero ya se equivocó, mañana no lo quiero seguir. When God is the leader, Cuando Dios es el líder, then we need to follow. tenemos que seguirlo a Él, no hay otra opción. There is no guessing as to what we need to do. We need to follow him, submit to him. No hay otra opción, tenemos que someternos a Dios. When God is leading, Cuando Dios está guiándonos, then the face of the leader, the face of the judge at that time mattered less. La persona que esté dirigiendo, la persona que esté, el juez, por ejemplo, en este tiempo, era lo que menos importaba cuando Dios estaba a cargo. Because it was God that they were following. Porque al final, detrás de todo estaba Dios y era a Él a quien estaba siguiendo. And so the people of Israel needed to covenant together Y el pueblo de Israel necesitaba reunirse so that they would trust God and follow him para poder confiar en Dios y seguirlo. and not trust infallible man. Y no estar siguiendo a hombres corruptibles. Now let's take a look and see what God's response was to all this. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Dios ante lo que el pueblo quiere. We're going to read verses 7 to 18. Vamos a leer del versículo 7 al 18. It says this, And the Lord said to Samuel, Heed the voice of the people and all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even to this day, which they have forsaken me and served other gods, so they are doing to you also. Now therefore, heed their voice. However, you shall solemnly forewarn them and show them the behavior of the king who will reign over them. So Samuel told all the words of the Lord to the people who asked him for a king. And he said, This will be the behavior of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them for his own chariots and to be his own horsemen. And some will run before his chariots. He will appoint captains over his thousands and captains over his 50s, and will set some to plow the ground and reap his harvest, and some to make his weapons of war, and some to make equipment for his chariots. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers, and he will take the best of your fields, your vineyards, your olive groves, and give them to his servants. And he will take 1/10 of your grain and all your vintage, and he will give it to his officers and servants. And he will take your male servants, your female servants, your finest young men, and your donkeys, and put them to his work. He will take 1/10 of your sheep, and he will do this, and you will be his servants. And you will cry out in that day because of the king whom you have chosen for yourselves, and the Lord will not hear you in that day. 1 Samuel capítulo 8, versículos 7 al 18. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan,
porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que les reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrá sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. So these guys are in rebellion, it's obvious. Israel's in rebellion against God. Y es obvio que el pueblo de Israel estaba en rebeldía en contra de Dios. But the rebellion isn't new. Pero la rebeldía no es algo nuevo. It's been part of them from the beginning. Ha sido parte de ellos desde el inicio. They've always been a rebellious people. Siempre han sido personas en rebelión. They've never wanted to submit themselves to the kingship of God. Porque nunca han querido someterse al reinado de Dios. They always wanted to do things their own way. Siempre han querido hacer las cosas a su propia manera. They never wanted to be like him, and for generations now they've wanted to be like their neighbors. Nunca han querido ser como él, y en lugar de eso por generaciones han querido copiar, imitar a las naciones extranjeras. So they have God as their king. Y tienen a Dios como rey. And now they're wanting to replace him with a man. Y ahora quieren reemplazar a Dios por un hombre. Someone that they can follow. Alguien a quien puedan seguir. And so God takes them time here to tell them, let them know, this is what the consequences will be. Y Dios toma el tiempo y les dice, hazle saber al pueblo, estas van a ser las consecuencias de lo que quieren. And you can basically break it down into two different things. Y básicamente puedes resumir esto en dos cosas diferentes. Number one, the king is going to take. Número uno, el rey va a tomar de ustedes. And he lifts a whole bunch of things. He's going to take your kids, he's going to take your animals, he's going to take and take and take. Y nos dice que va a tomar muchas cosas del pueblo, sus animales, sus hijos, y va a tomar y tomar. And then the next thing he's going to do is make you serve. Y lo siguiente que va a hacer el rey es que te va a hacer un siervo, te va a hacer servir. And so you're going to be forced to serve. Pero va a ser de forma obligatoria, vas a ser obligado a servirle. And what God is trying to teach them is here what it's the problem with human leadership. Y lo que Dios está tratando de enseñarles es el problema con el liderazgo humano. The problem with human leadership is that men have their own ambitions. El problema con el liderazgo humano es que el hombre tiene sus propias ambiciones. Since the beginning, there's been an issue with us trying to make a name for ourselves. Desde el inicio hay un problema en nosotros que queremos tener el reconocimiento y poner nuestro nombre en alto. If you know your scriptures, if you remember the story in Genesis about the Tower of Babel. Si recuerdas la historia en Génesis acerca de la Torre de Babel, Then the people that were making a tower to the heavens. las personas que estaban tratando de hacer una torre que llegara a los cielos And they wanted to reach God. Why did they want to do it? y querían hacerla tan alta para alcanzar a Dios, ¿cuáles eran sus motivaciones? To make a name for themselves. Eran para hacerse un nombre para So ellos, people would remember them. para que las personas los So recordaran, people would know who they are. para que personas dijeran, estos hombres hicieron algo grande. And many times we try to gain immortality Y muchas veces tratamos de ganar la inmortalidad by making a name for ourselves. al levantar nuestro nombre o ponerlo en alto, Other people will remember who we are. o para que otras personas recuerden quiénes fuimos, So that our name doesn't just fade off the earth when we leave. para que nuestro nombre no se borre de la faz de la tierra cuando muramos. And it's false immortality. Y esta es una inmortalidad falsa. We have real immortality in Jesus. Tenemos una inmortalidad real en Jesucristo. We don't need to make a name for ourselves. No necesitamos hacernos un nombre para nosotros. We're here to make a name for Jesus, to make his name known amongst the world. Necesitamos hacer
valer el nombre de Jesucristo y darlo a conocer alrededor del And so mundo. one of the problems with human leadership is this tendency, this temptation we have to make a name for ourselves. Y uno de los problemas del liderazgo humano es esta tendencia de tratar de levantar nuestro nombre. And so when a leader tries to make a name for themselves, to try to be somebody important, Cuando el líder trata de levantar su nombre y ser alguien importante, he ceases to become a servant and starts to become a master. He stops becoming a servant and starts becoming a master. este líder lo que está haciendo es que deja de ser un siervo y comienza a ser un amo. And that's not what God has planned for the people who he's called to lead him. Y no era la voluntad de Dios para los líderes que estaba llamando a guiar. Another problem with human leadership Otro problema con el liderazgo humano is that some of us are foolish es que muchos de nosotros somos necios and we don't understand the fickle nature of people. y no entendemos lo voluble que es la naturaleza del ser humano. And we want to please men and we want to receive the praise of men. Y queremos complacer al hombre para recibir los halagos del hombre. It's impossible to please everybody. Y es imposible complacer a cada A persona. leader that desires to please everybody around them Un líder que desea complacer a todos los que están alrededor de él is not a leader. no es un líder, He's being led by everybody else. sino que está siendo guiado por todos los demás. And if you have 80 people that you're leading, Y si tienes 80 personas que estás you dirigiendo, can almost be guaranteed you've got 80 different directions that they all want to go in. puedes garantizar que tienes 80 diferentes direcciones a las cuales cada uno quiere ir. And so if a man is in leadership, if a man is in Si leadership, un hombre está en liderazgo, then he has to understand that that men are going to want to move him where they want him to go. ese hombre tiene que entender que las personas van a tratar de moverlo a diferentes direcciones de las que él quiere ir. And so the other part here we see in the problem of human leadership La otra parte que vemos en el liderazgo del ser humano is that with all these issues, all these motives es that we que just talked about, con todos estos problemas y motivaciones que hablamos, they need people and they need money in order to advance their cause. este liderazgo humano necesitan personas, necesitan dinero para avanzar lo que ellos quieren lograr. And so then people start to feel obligated to serve. Entonces las personas comienzan a sentirse obligadas a servir Or people start to get pressured to give. o comienzan a ser presionadas para dar. Why? Because I've got a vision that I'm trying to complete. ¿Por qué? Porque este liderazgo humano tiene una visión que quiere completar a toda And if costa. that leader wants to complete a vision, he's going to need people, he's going to need money to do it. Y si este líder quiere completar una visión, va a necesitar personas y dinero para hacerlo. And instead of people serving in freedom, En lugar de que las personas sirvan con libertad, instead of giving in freedom, feeling free to give, en lugar de tener esta libertad de poder dar, they feel pressured to do it. se van a sentir presionadas para hacerlo. Now, it's not necessarily that these leaders are bad people. Ahora, no necesariamente significa que estos líderes son malas personas. And especially from looking on the outside in, they're not often going to look like they're bad people. Especialmente viéndolos por fuera, no van a aparentar que son malas personas. But they're just following a worldly concept of leadership. Simplemente están siguiendo un modelo mundano de liderazgo. Take the money, Toman el dinero force the people to serve, y forzan a las personas a servir and you advance the agenda of the leaders. y así avanzan las tareas que tiene el líder. And this is what God is warning his people against. Y esta es la advertencia que está haciendo Dios al pueblo de Israel contra el liderazgo humano. Biblical servant leaders are going to be different. Los siervos bíblicos van a ser diferentes. We're here to execute God's orders, not man's. Porque estamos aquí para seguir las órdenes de Dios, no las del hombre. We're here to execute or to advance God's kingdom, not the kingdom of the person. Estamos aquí para avanzar el reino de Dios, no el reino de una persona. Which means we'll not always be happy with the direction. Eso significa que no siempre We'll not always be happy with the direction. no of things. siempre vamos a estar contentos o felices con la dirección. That's okay. Y eso está bien. It's not the point for everybody to be happy. Porque el punto no es complacer a todos o que todos estén If a felices. biblical servant is led by the people, Si un siervo bíblico está siendo guiado por las personas, if Moses had been led by the people, si Moisés hubiera sido guiado por las personas, he would have been going back and forth between Egypt and the desert and the sea and everywhere else. lo que hubiera pasado es que Moisés hubiera estado yéndose de regreso a Egipto, fuera de Egipto, de regreso y todos lados. It's just not able to happen. We can't do that. Y esto no puede suceder, no pasa. Let's take a look a little bit of Ephesians chapter 4 verses 11 to 16, what it talks about leadership
in a godly fashion. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 4, Yep, 11 to 16. del versículo 11 al 16. Ephesians 4, 11, 16 says this. Efesios 4 del 11 al 16 dice esto. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Okay, Efesios 4, capítulo 11 al 16, hablando respecto al liderazgo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. There we go. So there's a couple sermons in here already. We're not going to get too deep into this. Y no vamos a adentrarnos mucho en estos versículos porque es muy extenso, And but the one thing we can see here pero algo que podemos ver aquí is that it's talking about unity, the desire to bring things into unity. es que está hablando de un deseo de traer todo a la unidad. And we are unified when we're all going in the same direction, when our eyes are focused on Jesus. Y nosotros somos unidos o estamos unificados cuando vamos en la misma dirección, cuando nuestro enfoque es Jesucristo. And so our job is to walk in unity, all of us facing Jesus. Y nuestro trabajo es estar enfocados en la unidad, siempre dirigidos por Jesús. All of us going towards Jesus, Todos yendo hacia Jesús, not going and running off in our own directions. no estando yendo en nuestras propias direcciones. Unfortunately, that's the worldly response that the church often runs into. Ahora, desafortunadamente, esta es la respuesta en la cual pues, se encuentra muchas veces la iglesia. Sometimes when things don't go the way we want, Cuando las cosas no van como o la iglesia quiere, our first reaction is not to face our eyes on Jesus, nuestra primera reacción no es poner nuestros ojos en Jesús, but to go in the opposite direction, or to go and run away. sino ir en la dirección opuesta y dejar. And so in the context of this unity, En el contexto de esta unidad, it talks about, okay, God saying, okay, this is how I'm going to set up the church so that we can be all working in the same direction. es Dios diciendo, esta es la forma en cómo voy a establecer mi iglesia para que todos podamos ir en la misma dirección. This is the servant leadership structure I want to have happen. Estas son los siervos, esta es la estructura que yo quiero que los siervos bíblicos tengan. That God sets up servant leaders in the church. Que Dios levante líderes en la iglesia And he does it so that the body can be built up. y lo hace para que el cuerpo pueda ser edificado. And he does it so to we equip the saints for service Lo hace para equipar a los santos para el ministerio, so that we're all in unity. para que todos estemos en unidad. So let me put it this way. Y déjame ponerlo de esta forma. Okay, a human leader is going to do this. Un líder humano va a hacer esto. He's going to have a vision. Va a tener una visión He's going to have a direction he wants to go. y va a tener una dirección a la cual él quiere ir. And he's going to try to do as much as he can to get as many people working for him as possible so that he can finish off his vision. Y va a tratar de hacer que todas las personas, invertir todos los recursos posibles para que las personas lo apoyen y termine la visión que éste quiere lograr. Biblical servant leadership looks like this. Un siervo bíblico se mira de esta forma. Hears from God about what God wants to do. Escucha de Dios lo que Dios quiere hacer, Receives that vision, recibe esa visión, casts it before the people, lets the people know. la transmite a las personas para que las personas escuchen y la And says, entiendan. this is where I believe God's taking us. Y dice, esto es donde yo creo que Dios nos está llevando. And now our job is to help you to do your part in that. Y nuestro trabajo es ayudarte a que tomes parte en esa visión. Now, if this isn't your vision, Ahora, si esto no entra en tu visión, if you don't believe God's calling you to be a part of that vision, si tú crees que Dios no te está llamando a ser parte de esa visión, then that's okay. está bien.
there's other places with different visions. That's why we've got different churches. Hay otros lugares, otras iglesias con diferentes visiones, por eso hay más iglesias. But we're here to equip the servants of God Pero estamos aquí para equipar a los santos de Dios, so that you can do the work that God has called you to do. para que puedas hacer la obra que Dios te esté llamando a hacer. Some people are going to be called to serve in the church primarily. Algunas personas van a estar llamados a servir en la iglesia primordialmente. And a lot of that is the raising up of leaders. It's the equipping of people. Y eso va a ser levantando líderes, equipando personas. The majority of people are being equipped so that you can reach people in your community. La mayoría de las personas van a estar están siendo equipadas para alcanzar personas en sus comunidades, en sus vecindarios. Not so that you can fulfill whatever it is the leader wants, whatever direction the leader wants, No es para completar la visión que el líder tiene, but so that you can fulfill the work that God has called for you to do. sino para que tú hagas la obra que Dios te está llamando a hacer. And how do we get in unity? ¿Y cómo logramos esta unidad? In this scripture, it tells us through the knowledge of Jesus, through knowing Him more, La Escritura nos dice es a través del conocimiento de Jesucristo, conociéndolo más and in being like Jesus. y siendo como Jesucristo. And so the biblical leadership has that as its goal. Y el liderazgo bíblico, este es su meta, Equip the saints equipar a los santos, so the congregation can serve each other and go and reach the world. para que la congregación pueda servirse, edificarse y después ir a compartir a todo el mundo, Helping us to keep our eyes on Jesus, keeping the focus on Him, ayudándonos a mantener nuestros ojos en Jesús, a estar enfocados, knowing Him more and more, conociéndolo cada vez más, so teaching God's word, enseñando la palabra de and then Dios being transformed to be like Him. y siendo transformados para ser como Él. Worldly leadership takes and forces you to serve. El liderazgo mundano toma de ti y te obliga a servir. Biblical leadership serves God's kingdom first, El liderazgo bíblico sirve al reino de Dios primeramente, so that we can all be like Jesus. para que todos podamos ser como Jesús. This is one of the reasons we go verse by verse, chapter by chapter through the scriptures, Esta es una de las razones por las cuales estudiamos verso a verso, capítulo por capítulo, so that we can get the counsel of God. para que podamos obtener el consejo de Dios. And with this, know Jesus more Y con esto conocer a Jesús más. and be confronted with our own sin, Y ser confrontados con nuestros pecados. so that we can repent and confess Para que podamos arrepentirnos, confesarlos. and continue following Him. Y continuar siguiéndolo a Él. But this is difficult to do sometimes. Pero es difícil hacerlo a veces. It's difficult to trust God. Es difícil confiar en Dios. It's difficult to submit to God, Es difícil someternos a Dios. especially when things don't go the way we hope. Especialmente cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. I remember a number of years ago working in the ministry that I work with, in Yugo Ministries. Recuerdo hace muchos años cuando estaba trabajando en el ministerio donde era trabajo, que es el ministerio de Yugo. And things we'd been ministering there for about 5 years, working for about 5 years. Y yo estaba en este ministerio llamado Yugo. Y ya llevaba como 5 años trabajando ahí. And it was a difficult place to be. It wasn't an easy place to work. Y ese lugar era un lugar muy difícil para trabajar. But the best thing for me is that they just kind of let me alone. They let me do whatever it is I wanted to do. Pero una ventaja que yo tenía es que el ministerio me dejaba hacer mi propio trabajo, dejaba tomar mis decisiones. And after a number of years, that was changing, and new leadership came in. Y después de algunos años eso cambió y un nuevo liderazgo vino al ministerio. And remember the leadership coming in and they're saying, hey, the way things used to work, we're not going to do that anymore. We're doing it differently. Y recuerdo que el liderazgo me dijo, ¿ves la forma en cómo solíamos trabajar antes? Pues ahora ya el liderazgo es diferente, vamos a trabajar diferente. And so we're bringing everybody closer, and you're going to have to submit to our leadership. Así que lo que vamos a hacer es vamos a traer a todos en una unidad y tú vas a tener que someterte a nuestro We're all liderazgo. going to be going the same direction instead of everybody doing their own thing. Porque esta vez todos vamos a ir a la misma dirección en lugar de estar yendo a diferentes direcciones como estaba I didn't know sucediendo. these guys very well. Y yo no conocía a estas personas muy bien. All I knew was the organization. The organization had been a little bit unorganized. Y yo solo conocía a esta organización, este ministerio que era un poco desorganizado. And I wasn't that interested in getting any closer to anybody. Y la verdad no me interesaba en acercarme mucho a las personas ahí. And I remember being there one time and just trying to decide if I was going to go or if we were going to leave. Y recuerdo que yo estaba ahí una vez y estaba tratando de tomar la decisión si iba a permanecer en este ministerio o íbamos a irnos. And we were at church one day and we were worshiping the Lord in church. Y estábamos en la iglesia, estábamos alabando al Señor. And I strongly sensed the Spirit of God speak to me. Y sentí fuertemente el Espíritu de Dios hablando a mi vida, And He just said, submit to these men. diciendo, sométete a estos When hombres. you're submitting to them, you're submitting to me. Porque cuando te sometes a estos hombres, te estás sometiendo a mí. And He says, so first submit to me.
Y el primero me dijo, sométete a mí. And then your example of that is going to be to submit to them. Y como lo vas a demostrar, el ejemplo que vas a dar a otros es a través de tu sumisión a los líderes. And at that moment, I submitted myself completely to God. Y en ese momento yo sometí totalmente a la autoridad de Dios. And I talked to my brothers, I talked to the leaders, Hablé con mis hermanos, hablé con los líderes. and I said, hey, as long as we're advancing the kingdom of God, I'll be with you. Y les dije, mientras estemos trabajando y avanzando el reino de Dios, yo voy a estar con ustedes. The minute it looks like you're trying to build your own kingdom, I'm out. Pero en el momento que esto parezca que están tratando de construir su propio reino, es el momento donde yo me voy a ir. And it's been 5 years now, and it hasn't always been an easy 5 to 6 years. Y ha pasado 5 o 6 años desde eso y no han sido fáciles. These men aren't perfect. Porque estos hombres no son perfectos. It hasn't been without errors. The leadership hasn't been without errors. No significa que no han tenido ningún error. We haven't always agreed on what we should do. What? We haven't always agreed on what No direction we should go. siempre hemos estado de acuerdo hacia qué dirección vamos a ir. But none of that is the point. None of that matters. Pero nada de eso es lo importante. I'm following God and not them. Yo estoy siguiendo a Dios y no los estoy siguiendo a ellos. And I understand that God's more interested in what He's doing in me than what He's doing through me. Y entiendo que Dios está más preocupado, le importa más lo que Él está obrando en mi vida que lo que está obrando a través de mi vida. And so God has done work in me as I've submitted to these imperfect men. Y mientras yo me he sometido a estos hombres imperfectos, Dios ha estado trabajando en mi vida. And it's been a blessing. I'm glad that I've done it in the last 5, 6 years. Y ha sido una bendición y realmente estoy muy contento de haberlo hecho hace 6 años. I wasn't always like that. No siempre era de esta forma. I used to be a little more rebellious. Solía ser más rebelde. And I didn't want to submit to people, and so I would kind of go and jump around and leave. Y no quería someterme a las personas, así que constantemente me iba. But in the midst of submission Pero durante esta sumisión to these men that are advancing God's kingdom, a estos hombres que estaban avanzando el reino de God Dios, has taught me about Him. Dios me enseñó y me mostró más de Él. And He's taught me about who I am and how much I still need Him. Y me mostró más de quién soy yo realmente y lo mucho que lo necesito. And there's been lots of mistakes. Que ha habido muchos And errores, there's been lots of problems. muchos problemas. But that's not the issue. Pero ese no es el problema. The issue is I'm following Jesus. Lo que en realidad importa es que estoy siguiendo a Jesucristo. Let's read James 1, 2-4. Talks a little bit about this. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. It says, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete and lacking nothing. Okay. Santiago, capítulo 1. Perdón. Es el Nuevo Testamento. Ay, no. Perdón. Okay. Santiago, capítulo 1. 2 al Versículo 2 al 4, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, 2 al 4, ¿eh? Mas Sí. tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. It's not easy to follow. No es fácil seguir. Sometimes it comes with various trials. A veces esto toma diferentes pruebas y problemas. But understanding the issue is this, Pero entender que el problema realmente es este. that God wants to test our faith. Dios quiere probar nuestra fe. He says that our faith is worth more than gold to Him. Dice la palabra que nuestra fe vale más que el oro para Él. And when our faith is tested, Y cuando nuestra fe es puesta a prueba, it produces patience or produces perseverance. produce paciencia, produce una perseverancia. And so when it does that, it enables us to continue to persevere when things get difficult the next time. Y cuando pasa eso nos ayuda a seguir perseverando cuando las cosas se ponen más y más difíciles. And when patience is done, when it has its perfect work, Y cuando la paciencia tiene su obra completa, then we will be mature and complete el resultado es que vamos a ser maduros y vamos a estar completos, and we'll be lacking nothing. sin que nos falte cosa alguna. Those Israelites were getting ready to get out. They didn't want God to lead them. Y el pueblo de Israel no quería que Dios los guiara. They wanted something easier. They wanted to be like the people around them. Ellos querían algo fácil, que conseguir algo They fácil. wanted a leader that they could trust or that they could blame. Querían ser como las otras naciones, querían un líder visible en el cual poder confiar. And God says it's not going to be good for you if you do that. Y Dios les dijo, no va a ser bueno para ustedes si
toman esa elección. It's always best to have God as our king. Siempre es mejor tener a Dios como nuestro rey. He is building a bride up of his church. Y Él está construyendo a su novia, que es la iglesia. And someday we're going to be spotless and perfect. Y muchas veces, No, someday we're going to be y spotless and algún perfect. día vamos a estar sin mancha y perfectos We're delante going to de be Él. washed in the blood of the Lamb. Vamos a estar lavados en la sangre de But Cristo. for now, we're not. Pero ahora no somos así. Our dress has stains on it. Nuestro vestido de novia tiene manchas. We have brokenness in us as a church. Hay heridas en nosotros como iglesia. But that doesn't mean we give up and walk away. Pero eso no significa que nos rendimos y nos vamos. It means we seek out after Jesus together. Significa que juntos buscamos a It Jesús. means we bond together with people who are interested in advancing God's kingdom. Significa que nos unimos con personas que están interesadas en seguir a Cristo y avanzar su reino. And we don't seek out a leader who will give us what we want, Y no buscamos a otros líderes que nos den lo que queremos. someone who's going to protect us or make us comfortable, Alguien que nos va a dar lo que queremos o vamos a estar cómodos. someone who gives us what we want in a church. Alguien que nos dé lo que queremos nosotros en una iglesia. Instead, we decide to follow Jesus together. En lugar de eso, decidimos seguir a Jesucristo todos juntos. Let's together cling to Jesus. Así que vamos, todos juntos vamos a seguir, a clamar a Jesús. Let's trust Jesus in what he's doing. Vamos a confiar en Jesucristo, en lo que Él está haciendo. Let's trust each other. Hay que confiar unos en otros. Let's love each other. Vamos a amarnos unos a otros. And if we're faithful and we don't abandon, Y si somos fieles y no desistimos, then we will see the kingdom of God advance in us and through us. entonces vamos a ver el reino de Dios avanzando en nuestras vidas y también a través de nuestras vidas. We're going to read through 1st and 2nd Samuel here. We're going to read through 1st Samuel the next little while. Y vamos a estar en este libro de 1 Samuel por un tiempo. And we're going to see the danger there is of following a man. Y vamos a ver todas las consecuencias, el peligro que es seguir a hombres. And if you want to see through 1st and 2nd Kings and see the disaster that comes of it, Y si quieres también leer en casa 1 y 2 de Reyes para ver el desastre que esto ocasiona, it's not worth it. realmente no vale la pena. We need to seek out the King of Kings and the Lord of Lords Necesitamos estar buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. and follow him wherever it is he leads us, Seguirlo a Él a donde quiera que Él nos guíe. so that life will be for us what it was meant to be. Para que esa vida que Él quiere para nosotros sea posible. Then as people who are being made more like Jesus Y seamos hechos cada vez más a la semejanza de Jesús. and people who are being used to advance his kingdom. Y seamos usados para avanzar su reino. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for your word here today. Padre, muchísimas gracias por tu palabra el día de Thank you hoy. for being a good king. Gracias por ser nuestro buen Rey. Father, we know that we as humans will fail you and will fail each other, Padre, sabemos que como humanos vamos a fallar, te vamos a fallar, but you will never fail us. pero tú nunca nos vas a fallar. And so, Lord, we want to be about advancing your kingdom Así que, Señor, queremos estar tomando parte en el avance de tu reino, so that your name would be glorified and lifted high. para que tu nombre sea glorificado